Bueno, esta es la presentación de una aplicación de un gestor de contenido, el cual tiene niveles de acceso por roles y se encarga de lo que es alimentar toda lo que es la parte de noticias de un portal de noticias. En este caso estamos viendo la pantalla de login, un usuario password. Una vez que el usuario se loguea, accede directamente a un dashboard principal donde le indica a la persona, le da la bienvenida, le indica cuál es el rol que está desempeñando y son las funciones que tiene asociadas a su descripción de cargo. En este caso, la persona que estamos viendo tiene el rol de administrador de la aplicación, por consecuencia puede ver todo el árbol de menú a nivel de iconos aquí o en el panel izquierdo cargado por rubros, las mismas opciones. Acerca de esta aplicación, la misma está desarrollada en plataforma Windows, tiene el núcleo en Visual Studio y la base de datos está en SQL Server y es compatible con estos exploradores. La desarrollé mi persona hace unos cuantos años ya y ha estado operativa en un sitio de noticias como lo es la página de notitarde.com. Ahora bien, volviendo a las opciones, tenemos lo que son primero la parte de configuración de usuarios, en la que es la administración. Tenemos lo que son los roles por usuario. En lo que son los roles por usuario vemos lo que las diferentes personas que desempeñan cualquier cantidad de roles. Son todos los que han estado trabajando en funcionamiento con esta aplicación. Fíjense que tenemos estos roles que son los que son administradores, analistas para casos de reportes, editores para casos de personas que crean contenido, gerencias para las personas que tienen que hacer algún tipo de inspección o supervisión, otro para cualquier invitado y los redactores que serían las personas que redacten noticias. Okay, en cuentas de usuario tenemos lo que son los accesos de cada persona, el nombre del usuario, el password que maneja, esto lo ve solamente un administrador, eh, el display del nombre de la persona, el correo al cual está asociado, el estado, si está activo o no está activo el usuario, la fecha de creación, un user ID que se conecta con lo que es la base de datos del membership de .NET para establecer un nivel de seguridad mayor, si es operador o no, esto va referido a si es productor de noticias o no, y una descripción breve acerca del nombre de la persona o los cargos que desempeña. La aplicación cuenta con lo que es una configuración de routing. El routing es visible para lo que son las URLs amigables y se han definido unas cuantas. En este caso, por ejemplo, tenemos para lo que son las plantillas de noticias. Vamos a buscar una que debe estar por aquí abajo. Tenemos esta. Fíjense que se enmarca en la URL lo que es el título, la categoría de la noticia, el año, el mes, el día y el ID. Y todo esto apunta a la plantilla de noticias, de nota, que es donde se va a leer. Tenemos también como esto otro tipo de configuraciones que van de la mano con el tema de el routing. Fíjense lo que es las categorías. Vamos a ver las categorías. Aquí están. Las categorías serían lo que se llaman las secciones. Las secciones apuntan a una plantilla que se llama secciones a dos columnas. Cualquier coincidencia que haya con el patrón de esto, a nivel de desarrollo, la URL va a tomar la información y va a mostrar un listado de noticias.
Tenemos aquí el maestro de categorías que satisface todas el acumulado de noticias. En este caso, fíjense, tenemos un listado de el nombre de cada categoría, si está visible o no, si está visible a nivel del menú principal, cuál es el orden en el caso de que tenga un display ordenado por secuencia numérica y no por secuencia alfabética. El nombre web, caso para las URL. Fíjense que las que tienen espacio en blanco se le asigna un guión para que no dé errores en la URL. Una clase de CSS si va a tener algún color en especial, si es visible para la que es la versión móvil, si está activa o no, si el registro está activo o no, como tal, el registro, no la categoría. Cuál es la plantilla de la ruta de acceso que tiene asociado y cuál sería el enlace visible a nivel web más una descripción. Esta información, el enlace lo proporciona la misma ruta del routing. Cuando yo voy a crear una categoría, él me despliega la información de las rutas de acceso. Cualquiera que yo le establezca aquí, él auto rellena la otra información una vez que él hace y guarda la información. Tenemos lo que son los estados o los estatus de la noticia. Las noticias simplemente tienen 4 opciones, porque así está configurado. El estado pendiente, que es cuando se redacta una nota. El estado publicando, que es que está visible en ese instante. Si está finalizada, que es que ya perdió vigencia o el autor decide bajar la nota. Y si está anulado. Como el estado da a la mano lo que es el flujo de contenido. En el caso de esta página, ella maneja por secciones y por home una cantidad de noticias y un orden de dónde está en un instante a dónde va después. Si la condición se da, entonces se aplica un script interno donde él mueve automáticamente o dinámicamente la información de las noticias. Para eso tenemos que ver los contenidos, que son los tipos de contenido, que por ejemplo son las localizaciones dentro del esqueleto de la página. Visualmente se ve la información, un principal destacado, una portada principal, un contenido si es de galería, si es de noticias, si es en columna B, en vista de que puede ser una plantilla de 3 páginas, o de 3 páginas, no, de 3 columnas, columna A, B y C. Entonces esto básicamente es relativo a las ubicaciones del contenido dentro del esqueleto o de la estructura de la página. Incorpora un módulo de geolocalización para lo que sería noticias y una pequeña marca. Yo puedo ir tildando las notas y yo puedo enlazar la información con una marca personalizada para que el usuario vea una opción diferente al, al navegador cuando quiera mostrarlo en un Google Maps. Tengo también de la mano con la parte de la administración lo que son los roles por menú, donde yo aquí elijo, vamos primero a ver lo que son los ítems del menú. Los ítems del menú son relacionados a las opciones de navegación directamente a las páginas. El menú de la administración es dinámico, es este mismo menú que tenemos aquí, donde le vamos creando todas las rutas de acceso a los archivos físicos que deben estar y a cuál bloque de información pertenece y su respectivo icono de fondo son para lo que muestre la información visual. Una vez que estos contenidos están creados aquí por administración, fíjense, administración, estos 3 elementos son los 3 que están aquí. Dependiendo de las opciones que estén creadas, a nivel de ítem de menú voy a los roles. Entonces en los roles yo puedo definir, bueno, que el administrador puede ver toda esta información. Puedo apagar y prender opciones. El editor solamente puede ver un menú más pequeño con menor cantidad de opciones. El redactor aún más pequeño con menos opciones que lo que tenga el administrador.
La gerencia, por ejemplo, solamente puede listar reportes. Entonces yo puedo ir armando dinámicamente las opciones del menú dentro del panel de administración por las diferencias del rol. Y por lo menos el cargo de rol no tiene menú otro. Una persona completamente limitada. Yo le digo, bueno, que puedes tú tener aquí un ítem de listado de noticias para que entre a ver el listado, guardo el cambio y ya de una vez esta persona cuando se logue que tenga este perfil va a ver la opción de listado. Todo esto es a nivel de administración. Tengo un módulo de particular que tiene que ver con banners especiales que yo puedo ir definiendo que maneja una estadística muy detallada por lo que son reportes por día, haciendo un comparativo de los 15 días actuales versus los 15 días anteriores. Un reporte que mostraría la información que ha sido elaborada durante el día por hora. Un reporte diario por responsable del último mes. Un reporte donde se muestra la información por el último año correspondiente al actual. Uno que tenga que ver con un comparativo de los últimos 5 años. Y muestra información por agencias de noticias. Lamentablemente no tengo data visible porque la data que tengo aquí en este instante es muy antigua. Ok, de vuelta a la elaboración de una noticia, accedo a lo que es el listado de noticias. Aquí en el listado de noticias, que básicamente de esto se trata la carga principal del sitio. Donde en el panel derecho tengo un filtro o unas opciones de filtro que siempre van a estar disponibles para el usuario, donde puedo filtrar cualquier cantidad o puedo combinar cualquier cantidad de filtros que tenga que ver con la información que se esté mostrando en pantalla. Puedo hacer cambios. Todas las opciones que tienen con un rayo por aquí son combinaciones que si yo tildo por aquí y yo puedo hacer un cambio de estatus. Por ejemplo, aquí esta noticia está en carácter publicando, la puedo cambiar a anulado, esta y esta. Le digo cambiar estatus y me hace unas validaciones en JavaScript si deseo cambiar o no el estado. Una vez que se ha realizado el cambio de la aplicación, me pregunta si deseo recargar el listado o si no lo deseo recargar para ver el cambio en línea. Fíjense el cambio. De lo que son las características de la noticia, yo puedo tener en el primer listado un icono que me identifica si la noticia es originada en la web o es tomada de una interfaz que transfiere la información de una base de datos de una aplicación externa. En este caso lo identificamos como si viene del papel porque trabajamos en una opción donde tomamos la información de un sistema de editor de contenido y le identificó otro color. Pero las que son redactadas a nivel web tienen esta indicación visual, el checkmark para selección, un contador de visitas, desde cuándo hasta cuándo está vigente la noticia, el titular de la noticia, un extracto o sumario de los primeros caracteres del título del texto, la foto referencial principal de la noticia, las ubicaciones en las cuales está asociada la noticia, donde puede estar en una sección. Fíjense, por ejemplo, esto está dentro de la sección portada, o puedo cambiar la deporte si así lo quiero y le digo que está en la posición principal. Puedo cambiarla, puedo añadir esta ubicación si no la tiene, la puedo eliminar. Por ejemplo, aquí si la cambio, él me está preguntando si deseo, ya me está notificando que ha hecho el cambio. Le digo que ok, me recarga la información y ya ven como ahora dice deportes principal 1. Si yo deseo eliminarla, pues la selecciono, él recarga la información y ya desaparece de aquí. Me indica el estado en el que está, la persona responsable que ha cargado y el ID de la noticia creada. Tiene opciones de acceso rápido, como por ejemplo son finalizar la noticia, publicar la noticia, editar la noticia, editar la fotografía, compartirla en Twitter y compartirla en Facebook. Ok, de igual forma, como les comento, puedo seguir combinando opciones de filtro. Por ejemplo,
Si yo deseo aquí hacer cualquier búsqueda principal, siempre las opciones de búsqueda pueden combinarse en cualquiera de los estados o cualquiera de los sentidos. Tiene un filtro, si yo este filtro que estoy estableciendo aquí o la combinación de todos estos elementos que yo estoy dando aquí, las puedo guardar si yo voy a estar trabajando constantemente con un lote de noticias que tenga que ver con una sección en especial. Yo puedo mantener este filtro o puedo guardar el filtro, borrarlo y establecer una búsqueda nueva. Cuando yo guardo el filtro, él se va a mantener por 5 minutos. Es decir, yo puedo estar trabajando constantemente con esa información, haciendo cualquier cambio para lo que son las noticias tipo lote. Puedo también hacer una búsqueda en la base de datos de los últimos 30 días para agilizar el performance de la aplicación, o puedo irme hacia el histórico, que aquí estamos hablando de que la aplicación esta particularmente tiene casi 8 años de data. Entonces es más cómodo buscar por un segmento menor de información. Hasta aquí la parte del listado de noticias. Puedo yo ir a lo que es la creación de noticias. Cuando yo voy a crear la noticia, tengo unas opciones donde ya vamos a irlas visualizando. Por ejemplo, yo puedo ir tomar la información de una página. Por ejemplo, voy a pararme aquí en el Twitter, voy a ir aquí. Esta es una noticia de cualquier página que yo voy a tomar esta información, copio la URL y la aplicación va a intentar extraer la información de esa página a la cual yo intenté acceder. Esto para facilitar las opciones del usuario. A la vez que el título es escrito, la aplicación internamente me busca si hay alguna otra noticia relacionada con ese titular que yo estoy escribiendo y me la va a mostrar en un listado aquí. Puedo llenar la información del antetítulo. Puedo de repente aquí escribir, por ejemplo, no esto. Él va a ir haciendo cualquier cambio y va a ir contabilizándome para lo que es la información para el SEO. Por ejemplo, si yo utilizo aquí otra información que debe ser validada por SEO, fíjense que él tiene una condición donde que solo se permite 70 caracteres y me va identificando hasta cuándo la información es relativa a un SEO válido, o por lo menos intenta hacer la opción más cómoda para la persona que va escribiendo. Si con esta regla yo puedo ir diciendo, bueno, hasta 55 caracteres es importante que está optimizado para SEO. Tengo que tratar de que mi titular esté con este óptimo. Por ejemplo, si voy a escribir acerca de un pelotero, Miguel Cabrera, yo voy a hacer que él busque. Fíjense, él me va a dar un listado de todas las noticias que han, o las últimas 10 noticias que han escrito acerca del personaje. Entonces, fíjense, al momento que yo voy a empezar a escribir, ya me va a ayudar a determinar si la información que yo estoy escribiendo o del personaje que yo estoy escribiendo ya hay una información cargada. ¿Para qué? Para evitar volver a escribir acerca de la misma nota o estar preguntando si alguien ya ha escrito acerca del personaje que vamos a escribir. Por ejemplo, puedo tomar aquí esta información y conectar un home. Okay, home run. Sorry, disculpe. Ok, puedo aquí. Fíjense que constantemente me está saliendo la información del SEO. Cualquier cambio que yo involucre con el título y con parte del texto, él está constantemente revisando. Y hay una información muy por aquí abajo que no hemos llegado allá, que son los campos que tienen que ver directamente con el SEO. Y ahorita cuando llegue a este punto se los repaso. Siguiendo aquí, pues aquí indico el nombre de la persona. Ok, pongo aquí el nombre del usuario. La fuente donde está tomando, esta me la toma directamente ya que viene de una URL. Si tengo que colocar alguna información que tenga que ver con un video embebido en portada, pues yo aquí incluyo el código del video en YouTube.
puedo comenzar a escribir el texto. Puedo enriquecer el texto ampliamente con todas las opciones que tengan que, un segundo, de lo que es un texto enriquecido. Puedo hacer citas textuales, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte de diseño de la noticia. Puedo preguntar o puedo notificar si esto viene de una agencia de noticias para lo que es efectos estadísticos. Ya él aquí me hace un extracto del lead de 140 caracteres y aquí se compone lo que es la información que va para el Twitter. Me indica el estatus por defecto en el que viene la noticia, nace en pendiente. Yo puedo obviar esto y decirle que el arranque de una vez en publicado, dependiendo del grado, pues la identifico aquí. Si yo quiero poner una fecha más vieja, él me hace las validaciones correspondientes para que no puedo tener una fecha diferente a la menor en el hasta que el desde. Establezco lo que es la categoría principal de la noticia, la sección a donde se va a visualizar, marco para si va a estar relacionada a portada o no. Automáticamente cada un intervalo de tiempo se va grabando en borrador por si acaso el explorador se cierra, la sesión hace un timeout, se va al internet, cualquiera de esas opciones. La persona que está redactando no pierda la información de lo que está escribiendo. Finalmente llegamos aquí a la parte del SEO. Vemos que si yo voy a tomar una información del lead o del campo, fíjense que aquí él hace un análisis automáticamente de el elemento que se tenga que extraer del texto. Por ejemplo, vamos a graficar esto mejor. Si de esta noticia que estábamos tomando, si de esta noticia yo hago un extracto, por ejemplo aquí en copiar, me devuelvo a mi panel de noticias, pego la información aquí, el lead ya cambia porque le hace un extracto de esa información, me va diciendo qué cantidad de caracteres son importantes para el SEO. Fíjense que él analiza de lo que es todo el bloque de texto la fuerza de cada palabra. Voy a poner esto un poquito más grande y te va determinando de las veces que ha salido repetida esa información, donde por ejemplo yo puedo decir, bueno, la fuerza de esta palabra es repetitiva tantas veces, aquí está la ponderación, la fuerza, y yo puedo ir aquí haciendo una combinación para lo que son las palabras claves para el SEO. Volviendo aquí arriba, ahora puedo decirle, voy a buscar lo que son las fotos, por ejemplo estamos hablando de Miguel Cabrera. Puedo hacer una búsqueda. Aquí están las fotos que tienen que ver con Miguel Cabrera. Selecciono cualquiera de ellas. Fíjense que la previsualiza aquí arriba y yo le puedo decir que esta es la foto. La puedo marcar si la foto va a ser vertical para que él haga una adecuación visual, o le digo que la foto va a ser horizontal como por defecto viene. Puedo hacer un extracto de la nota y esta información me la va a situar aquí. Lo que yo escribo aquí, puedo tomarlo de aquí, por ejemplo. Miguel Cabrera conecto un ROM, selecciono aquí y él me utiliza el pie de foto de la foto principal. Sin embargo, yo puedo hacer un extracto de cualquier foto e incluirla dentro del bloque de texto. Cuando ya la noticia está redactada y está toda